dedico a la poesía, o digamos que me interesa obviamente en ella, en ese interregno que hay entre el colegio y la universidad, ¿no? En la academia preuniversitaria, en los años en el preuniversitario, en el cual descubrí, recuerdo muy bien, a una profesora de la academia leyendo Propios como ajenos de Antonio Cisneros. Y recuerdo haber hojeado el libro y que lo que encontré ahí no se parecía en nada a la poesía que yo había leído hasta ese momento. Y además, después pude acceder a otros libros de Rodolfo Nostroza, a la antología de los nuevos, de Leonidas Ceballos, que para mí fue tan importante, posteriormente a estos 13, y ese baño, esa inmersión en la poesía peruana fue deslumbrante, ¿no? Creo que pocas veces en mi vida he tenido un deslumbramiento tan extenso, tan dilatado, que durara días, meses, años enteros, en los que mi vida estaba poseída por las ganas de seguir leyendo poesía y de escribirla, ¿no? De poder hacer de poder intentar emular algunos de esos héroes que yo sentía, eran esos poetas de 1970 como Cisneros, Nostroza, Watanabe, Rosa Ribeiro, que se acaba de morir, y Veraste, y entendí una forma distinta de comprender y expresar el mundo, y una manera de decir ciertas cosas que no sabía decir de otra manera. Me parece que eso es justamente lo que hace que uno se obsesione con el asunto, ¿no? Cisneros decía justamente que la poesía era el deslumbramiento del lector, que se dice: yo quería decir algo así, pero no sabía cómo. Y es exactamente lo que motiva, ¿no?, a uno a intentar las cosas tantos años después y decir las cosas que mucha gente quiere decir pero no sabe cómo. Comparar, yo lo sé bien, nunca ha sido tu estilo. Pero ahora sabes qué cierto es eso, que cuando la vista le comienza a fallar a uno, no queda sino fijarse en los objetos que se han ido acumulando poco a poco dentro de esta casa hace más de 50 años. Por ejemplo, el sol. El sol, dice, señalando el espacio gris de la ventana, rueda por el cielo bruscamente y sin saber a dónde ir, al igual que mi lengua, la que se debate en silencio, mientras voy leyendo mentalmente el poema encontrado en una revista europea, escrito en un idioma que desconozco, pero en el que de todos modos algo nuevo podemos rescatar. Si estamos frente a una declaración que insiste delante de nuestros ojos en tener algún significado que no logramos desentrañar, como la canción interpretada por un desconocido encerrado en el baño, y nos rendimos a la mitad del intento, somos dueños de una libertad algo incómoda, que primero nos mantiene frescos y libres de toda influencia, como si de pronto fuéramos colores primarios. Y si estamos comenzando a flotar de esa manera, a través del humo de los arbustos y los incineradores, no podremos dejar de reparar en una sensación subterránea que se separa de sí misma para no correspondernos, igual al enloquecido capitán de un bote salvavidas, al que rogamos un sitio dentro de su embarcación flotando, con nuestros organismos remontando este mundo tan hermoso como un túmulo hermoso. Por supuesto que no podemos estar así mucho tiempo. Lo incomprensible, amplios y minuciosos planos para una boca antigua clamante, digamos, entre las hojas, no es un goce que se pueda mantener más que unos pocos minutos. Luego todo se vuelve obvio, como sentir el amanecer y con él otro día que viene. Cielos siempre azules, los simples pájaros negros, no los pájaros de la historia, como débiles símbolos de algo que conocemos, pero de lo que no estamos muy seguros. En la esquina oigo cómo una mujer detalla a otra, enseñando la cicatriz, la mastectomía que le practicaron la semana pasada.
Yo creo que mi primer libro, cómo empecé a escribir, que se llama Yo las moscas, que es un libro del 97, es un libro muy primarioso, es un libro muy contaminado por las lecturas recientes de las que hablamos, que estaban mal procesadas. Por ahí creo, porque tampoco voy a lapidarme sin un atenuante, creo que por ahí hay algunos momentos en los que se puede vislumbrar algunas imágenes personales, pero no enmarcadas en un concepto claro ni satisfactorio, en mi opinión, ¿no? Pero después de eso, yo creo que soy muy consciente de esas limitaciones y procedo a intentar reformular mi lenguaje, mi expresión y mis temas hacia cuestiones menos etéreas, menos abstractas, a cuestiones más, como decirlo, más precisas, ¿no? Y así surge el libro de Señales, que es un libro del año 99, que escribí a los 23 años, lo escribí en 3 meses, en un verano. Y ahí yo siento que ya hay una mirada más establecida, más afiatada. Creo que ahí sí no digo solamente lo que puedo decir, sino algunas cosas que quiero decir. Es un libro que, como la mayoría de libros de la primera etapa de mi poesía, es un libro muy marcado por cierta desesperación, que es pues comprensible. Un escritor joven, un escritor como era yo, bastante atormentado por muchas cosas. Y yo, por ejemplo, había pasado muchos años sin leer esos libros, ¿no? Leslie Gore en el infierno, que es un libro que va a cumplir 20 años este año. Cómo pasa el tiempo es increíble. Y veo pues que son libros que, más allá de sus méritos o deméritos, son libros escritos con mucha urgencia, con una necesidad muy grande de desahogarme, ¿no? Incluso en Horoscope, que salió en 2007, todavía permanece esa soterrada desesperación que por momentos aflora. Es un libro escrito desde la insatisfacción que creo que todos mis libros de uno u otro modo tienen, pero una insatisfacción pues muy privada. Yo me acababa de casar, no tenía trabajo, estaba en una etapa de desestabilización muy grande. Creo que cuando uno está muy bien no escribe, creo que no hay motivos, pero cuando uno la pasa mal, la necesidad urge, ¿no? Y aflora, y pues así salió este libro, que es un libro en realidad relativamente breve, tiene 9 poemas, ciertamente algunos de ellos son largos, pero fue, digamos, lo último que escribí después de un silencio relativamente largo. Y cuando regresé a la poesía, o la poesía regresó a mí, que es la manera más exacta de decirlo, pensé en este libro porque tenía una característica extra literaria, que es más bien editorial. El libro fue publicado en México y llegaron algunos ejemplares en Lima, ciertamente, pero llegó poco. O sea, la mayoría pues, se quedó en México, se quedó en otros países y quedaron pocos. Era un libro que sí, o sea, alguna gente había leído, pero otras que no. Y también porque el libro en la primera edición tenía un par de poemas que yo no había, en mi opinión, logrado cerrar bien. Quizá por la situación tan difícil que me encontraba en ese momento, que no encontraba, digamos, la tranquilidad que es necesaria para ciertos poemas. Así que regresé a los apuntes que había tomado para escribir esos poemas y me di cuenta de que bajo esos apuntes uno podía reconstruir un poco lo que realmente había querido hacer, y escribí un par de poemas del libro y creo yo que han quedado un poco mejor, ¿no? O sea, o por lo menos que me satisfacen un poco más que las versiones pasadas, y eso ya es bastante. O sea que por esos dos motivos, por la falta de difusión del libro en su momento, que
que tuvo pocos lectores porque era un libro de edición extranjera, y por esos 2 poemas que se me habían quedado como un hueso de pescado en la garganta durante muchos años, y que cada vez que los leía decía, un día me voy a sentar a revisarlos y a corregirlos, cosa que se pudo hacer al final, porque se publicó, ¿no? Es un libro que lo puede releerlo, pues uno lo lee como algo muy lejano, pero que de hecho creo que algún interés tiene, ¿no? Y eso es lo que importa. 1 de octubre. Si este amor puede crecer, solo lo hará debidamente en el orden. He dormido hasta muy tarde, como la primera vez que desperté contigo hace 3 años. A diferencia de aquellos cuerpos ocasionales que amanecían a mi lado, desordenados como tablas viejas en la orilla, recuerdo bien nuestra posición sumisa al abrir los ojos, que en algunos países pudo ser una forma de rezo. He dormido hasta muy tarde, he pasado la noche apenas sostenido en la lectura de la primera obra de Ernst Jündel, The Hitler We Loved and Why. Leyéndola puedes encontrar la gozosa disposición de quienes fueron desnudados en la puerta, lavados y purificados al igual que los veloces ratones del sembrío, amontonados sobre el fuego solamente para destruir el elemento mortal que heredaron de sus antepasados. Jündel imagina esas almas liberadas escapando por el ducto como por una especie de vacío circular. Yo pienso más bien que el exterminio es un río que acepta la perfecta sincronía de unos muchachos sobresalientes en el manejo de los remos. El exterminio es mi negativa a respetar lo imperfecto. Y si la variación continua es el estado natural de la mente, Jündel de esa manera convierte las flores en sonidos. Nada de esto servirá cuando me encuentre frente a ti. Solo me salvará llevar el poema hasta sus propios márgenes, pedirte perdón por todos esos vicios en los que te inicié, aceptar que se necesitaron 2 para hacer de este amor algo tangible o al menos verificable que no pude hacerlo solo. En el interior de la iglesia aguardan nuestros padres, nuestros amigos, la nostalgia del guardián de la torre de vigía, los horribles nombres de los sobrevivientes. Aquí quedan todas las cosas que para ser definidas deben estar ausentes. Aquí mi plegaria entre los automóviles estacionados. 1 de octubre.